de la revolución industrial el surgimiento del proletariado, la consolidación de la burguesía, las nuevas relaciones laborales y sus consecuencias ideológicas. Es decir, lo que vamos a ver hoy día es ver cómo impactó la revolución industrial en el surgimiento de esto, el proletariado. Y no sé si alguna vez la palabra proletariado, ¿no? Ya, pero ¿qué vemos acá en esta? Esta imagen es de alguien que se le considera proletariado. ¿Qué vemos acá? Una mujer trabajando. Una mujer trabajando, ¿ya? Cuando hablamos de proletariado se habla siempre de lo que se conoce como la clase trabajadora, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de esta mujer trabajando a una mujer trabajando hace un siglo? Antes que esta foto. ¿En qué habrá trabajado la mujer? ¿Que la mujer no trabajaba o...? Claro, muchas veces la mujer podríamos decir que no trabajaba, pero hagamos que fuera un hombre. ¿Cuál sería la diferencia acá? Que está trabajando, como dice el Benjamín, en una fábrica. ¿Ya? El proletariado van a ser justamente por esto, la idea de las fábricas. ¿Ya? Ya. Entonces nosotros tenemos que saber, el proletariado. ¿Ya? Una cosa importante también es saber cuál va a ser el impulsor de que nazca el proletariado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que es el proletariado, ¿ya? Esta era la actividad del video, así que después vamos a ver esto, para la próxima clase vamos a hacer esta actividad. Ya, a ver, necesito que se desmuten ahora, o me hablen por el chat. Hola. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Joaquín, Betanzo. ¿En cuál, profe? ¿Qué era esta imagen? ¿Qué hay en común? ¿Qué vemos? Profe, ¿es mi idea o es solo una imagen, cierto? No, son tres imágenes. Ah, se le ve como que tuviera solamente una imagen, como si estuviera mostrando la primera cuestión del PowerPoint. ¿No se ven las tres Sí, imágenes? se le ve la primera. No, no se ve nada. Y ahora lo cambié. No se ve, profe. Ya, pero ¿qué ven en la imagen que le estoy mostrando? La señora, la que La mujer trabajaba. trabajando. Una mujer trabajando con su hijo. Ya, en la otra imagen es lo más probable que veamos, no se ve muy bien tampoco si no lo ven, además del mismo tipo de imágenes, personas como trabajando, ¿ya? Y principalmente la característica que vemos acá es como un poco la pobreza que están viviendo, ¿ya? La revolución industrial de alguna forma trajo consigo muchos problemas sociales, ¿ya? Problemas sociales que antes no se habían visto, pero ahora sí, principalmente por la llegada de estos nuevos trabajadores, principalmente la pobreza, la contaminación, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a ver lo que va a pasar con esta clase trabajadora, o la clase proletariado. Es en los años 20, ¿cierto? Años 20, a ver, claro, en los años 20 ya también hay una clase trabajadora, pero también empieza desde la segunda mitad del siglo XIX, ya, desde 1850 en adelante, o 1800, hasta siglo XX seguimos teniendo una clase trabajadora, ¿ya? Es que en los años 20 ahí los nenes trabajaban. Claro, acá también, y lo vamos a ver un poquito. La economía iba muy mal. Origen del proletariado, ¿se ve esto? No, sigue siendo la primera imagen. Sigue siendo la primera imagen, a ver. ¿Y si saca la cuestión y lo pone de nuevo? Eso. Sí, eso voy a hacer. Eso. ¿Y ahora? Unos genios. Ahora Ahora sí, pues, profe. Ahora sí. Ya. Ahora sí, pues. Ya, a ver, entonces. Origen del proletariado. A ver. El origen del proletariado principalmente se encuentra en los campesinos, que en un tiempo vivían en el campo y ahora se van a vivir a la ciudad para trabajar en las nuevas industrias. ¿Por qué el campesino
tiene que ir desde el campo a la ciudad? ¿Cuáles creen que son las razones que motivan este cambio? Una persona que... Por la falta de comida, puede ser. Pero en el campo, ¿qué producimos? O sea, producen comida, pero para generar más ingresos, creo yo. Pero miremos la foto, ¿cómo están en la foto? ¿Están bien viviendo, no? ¿Creen No. que vivían mejor en el campo? A ver, Jesús, ¿qué dice? El feudalismo ya había acabado un poquito y tiene que ver un poco también con el fin de lo que sería un poco de como feudalismo. Sí, podríamos decir que se acaba un poco lo que es este feudalismo, que ya venía en crisis hace muchos siglos. Pero, ¿por qué? ¿Qué va a motivar que estas personas dejen el campo y se vayan a vivir a la ciudad? No puede ser porque quieran comer, sino por algo en específico. Las personas que trabajaban en el campo, Puede ser por más plata. ¿se les puede quitar el trabajo, no? Sí, ¿cómo se les puede quitar el trabajo? ¿Cómo se les empezó a quitar el trabajo? Ya, sí compran sus tierras, pero hagamos que la gran mayoría no tenía tierra, sino que eran campesinos de una persona que trabajaban su tierra por la fuerza. ¿Ya? Recordemos que ¿Eran empleados, por así decirlo? eran empleados, sí, por así decirlo, porque ahora ya no están trabajando en las tierras de por ejemplo, antes de sus jefes. ¿Qué va a tener el jefe que ya no los va a necesitar? Acuérdense ¿Más que hay más plata? pero aunque tenga más plata, también va a necesitar trabajadores, ¿o no? Pero ¿qué les puede, también, problema actual, qué puede Eh, sustituir la la, mano de, la de- mano la mano del hombre? Como dijo el Benjamín, los tractores, por Las ejemplo, máquinas. las máquinas, ya. Como, el cambio de hombre a máquina. claro, llegan las máquinas, de alguna forma, Y como estos personajes ya no tienen cómo trabajar, y ahora tienen que ir a la ciudad a buscar trabajo. Porque el trabajo de ciudad tiene máquinas, sí, pero necesitan gente que controle esas máquinas. En cambio, antes, por ejemplo, para hacer una plantación necesitaba ya 10 hombres. Ahora necesitas a una persona que controle el tractor, ¿o no? Entonces, sí. estas mismas personas se van a tener que trasladar a la ciudad, ¿ya? Y este trayecto va a tener que muchas veces muchos problemas, por ejemplo, dónde van a vivir, en qué condiciones van a vivir, ¿ya? ¿Por cuánto van a trabajar? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo van a trabajar? ¿O qué ¿Ya? pasa si le ocurre algo? Claro, es un problema grave que van a tener estas personas porque se van a transformar de campesinos a proletariados, que son los que van a trabajar en las fábricas. ¿Ya? Ya. ¿Se ve esto, no? Sí, 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 sí. Ahora todo está más profundo. Ya, a ver. Entre los problemas que van a tener estos proletariados nacientes son los bajos salarios. ¿Ya? ¿Por qué van a tener bajos salarios? Porque es un trabajo no especializado. ¿Ya? Muchas veces estos trabajadores van a tener que solo pegarle un martillo o mover una tuerca, ¿ya? Porque va a haber una máquina que lo haga todo por ellos. Entonces es un trabajo no especializado que le va a traer bajos salarios, ¿ya? Y de acá vamos a derivar todos los problemas de los bajos salarios, que para ganar más plata tienen que trabajar un poquito más. En este caso, no hay una regulación de, de la jornada de trabajo. El jornalero, como dice, es el campesino que trabajaba en una granja y después a otra granja, pero también tiene que ver con lo que se va a transformar ahora en el que trabaja por jornadas, ¿ya? Y aquí lo vamos a explicar un poquito, así que no se adelanten tanto, ¿ya? Tenemos que también avanzar de que largas jornadas de trabajo, ¿ya? ¿Cuánto se trabaja a la semana? Hace poco salió una ley. Se supone que ¿cuántas veces pueden trabajar a la semana? ¿Cuántas veces podemos trabajar a la semana? ¿Cuántas horas? Ah, fuck. Salió una ley muy controversial. Mucho no vi la noticia.
pero fue el año pasado. ¿Cuántas horas se cuenta que está la semana? ¿Qué sé. dijo? Estaba bien, dijo algo de... que no escuché muy bien. 40 horas. Hace poco salió la ley de máximo 40 horas a la semana a trabajar. 40, ¿ya? A la semana. Sí, 40 horas, muy bien. Eso es lo que actualmente. Pero en ese tiempo, una, una jornada una jornada de trabajo prácticamente podía llegar a las 16 horas de la semana, ¿ya? Actualmente la ley se dice ya, vamos a buscar máximo 40 horas, es lo que se propone en la ley, pero en ese tiempo no había ni una ley que regulara, es decir, una persona podía trabajar 16 horas al día, perdón, ¿ya? Es decir, hagamos que una persona se demora 2 horas en ir al trabajo, 2 horas en volver, 4 horas de viaje. ¿Cuántas horas le queda para vivir, podríamos decir, su día a día en su casa? Ya trabaja 16 horas al día. ¿Cuántas horas tiene un día? 24, ¿ya? Es decir, le quedan 8 y gasta 4 horas en viaje, es decir, 4 horas para tener su vida, o para dormir en realidad, porque acuérdense que tenemos que dormir, ¿ya? Entonces, tenemos que ya empezar de esta forma, que las condiciones de vida son muy malas, principalmente para los trabajadores, ¿ya? ¿Por qué? Duermen poco, ven a su familia poco, ¿ya? Ganan poco. Van a ver, claro, ahora ya van a dejar de ser campesinos y van a ser jornaleros, es decir, van a trabajar en jornadas que pueden llegar hasta las 16 horas o más, ¿ya? También en otras zonas, el artesano que antes, por ejemplo, trabajaba haciendo poleras artesanalmente o construyendo cosas, ahora se va a transformar en un obrero asalariado. ¿Qué quiere decir eso? Un obrero asalariado, ¿me lo pueden explicar? ¿Asalariado? Asalariado. Ah, no sé, profe. ¿Qué es un salario? Ah, fuck. ¿Que le pagan, tal vez? ¿Que le pagan mucho? Exactamente. Ahora, el artesano que antes se ganaba su plata vendiendo cosas, ahora va a trabajar por un salario, ¿ya? Un salario que en la mayoría de las veces va a ser muy poco, ¿ya? Eso es muy importante. Ya. Otros problemas que van a tener van a ser las epidemias. Y esto tiene que ver por las condiciones que están viviendo. Imagínense, duermen poco, ¿ya? Ganan poco dinero, viven todos hacinados. ¿Qué es lo más probable? Si alguien se enferma, ¿qué van a pasar con todos los demás? Se pueden Ahora Se enfermar. fue a contagiar. se van a contagiar, ¿ya? Y pensemos que eh, tienen bajas defensas porque no comen bien, no duermen bien. Entonces va a ser muy común las epidemias. Y ahora que estamos en contexto de pandemia, ¿ya? Hay que tener en cuenta que también en ese tiempo existían muchas enfermedades que le daban principalmente a los trabajadores, ¿ya? Que tampoco ha cambiado mucho. Ya si nosotros nos damos cuenta, ¿qué sectores actualmente son los más contagiados con la pandemia? ¿Ya? Un obrero asalariado es los que trabajan en base a un salario, es decir, un sueldo, ¿ya? Ya, por ejemplo, lo de la pandemia actualmente, ¿en qué sectores se da más? En los sectores que están más hacinados, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno se contagia y todos se contagian, ¿ya? Ocurría lo mismo en ese tiempo, ¿ya? Otra cosa que era muy frecuente eran los accidentes de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es el problema en ese tiempo? Acá no existía un seguro del trabajador. Por ejemplo, si una persona trabajaba en una fábrica de poleras y se cortaba un dedo, ¿creen que al dueño de la empresa le importaba? No. No. ¿Qué iba a hacer el dueño de la empresa? Y... Lo va a ¿Despedir? echar, lo va a echar, no le va a importar porque no hay una seguridad
de los trabajadores. Muy bien, ¿ya? Como dice acá, inexistencia de leyes de protección para el trabajador. No hay leyes que protejan al trabajador, ¿ya? ¿Por qué creen que no hay leyes? ¿Por qué no hay qué? ¿Por qué creen que no van a haber leyes del trabajador? Desmútense, a ver, vamos. No sé, profe, no sé. Sinceramente no. Piensen que esto es un cambio bastante rápido, también las cosas se tienen que adecuar, pero muchas veces a los que están en este tiempo gobernando no les conviene que existan estas leyes de los trabajadores porque son la clase que dirige. La burguesía no le conviene leyes para el trabajador. Por ejemplo, volvamos al ejemplo, si una persona se corta el dedo actualmente, la empresa tiene que hacer responder por accidente del trabajo. En ese tiempo no hay leyes, entonces fácilmente se puede echar y reemplazar. ¿Y quién es el único que pierde? El trabajador. Entonces, en ese tiempo los que gobernaban, que era principalmente la burguesía, no le conviene estas leyes para el trabajador. Ya. Ya. A ver. ¿Se ve la imagen o no? Sí. Ya. Estos son los famosos conventillos. En su cuaderno, necesito que hagan estas dos preguntas. Describan el lugar y qué problemas habrá acarreado vivir en estos lugares. ¿Ya? Les voy a dar 3 minutos para que puedan hacer esto. Sí, responder las dos preguntas. O sea, son dos pequeñas preguntas. Ya. A ver, ¿quién me puede describir la imagen de estos lugares? O describir estos lugares. ¿Camilo? ¿Ibáñez puede o no? ¿Camilo? Ya, pero tienen que desmutearse. Vamos. Voy a empezar a dar décimas por participar. Ya. Mega F. Ya, Catalina, la primera. ¿Cómo podría Ya, describir la imagen? pues yo veo que hay harta pobreza y que Ya, mucha gente tiene que vivir junta para sobrevivir, sí, según lo que veo yo. específicamente eso. Los conventillos son como casas donde vive mucha gente. ¿Ya? O los que se conocen como algunas veces le dicen los sitios. ¿Han escuchado de eso? Sí, sí. Prácticamente eso sería un conventillo. ¿Ya? ¿Qué problemas habrá acarreado vivir en estos lugares? Benjamín Manquehue, ¿puede decirnos cuáles creen que son los problemas que pueden haber acarreado vivir en estos lugares? Y que son los problemas de hoy en día también. Ya empiezan a desmutearse, vamos. Que se pueden infectar fácilmente de una enfermedad. Puede haber enfermedades, ¿ya? Muy bien. ¿Ustedes creen que podían dormir bien ahí? No,
No. Falta privacidad. Falta de privacidad, enfermedades, sí es muy común eso, ¿ya? Y eso es lo que también veamos ocurre hoy en día con muchas veces los haitianos, ¿ya? Que vienen a vivir acá y les cobran un arriendo gigantesco por una pieza y donde viven todos hacinados, ¿ya? Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente, ¿ya? ¿Sí? Ya, miren. Oh, perdón, me pasé. El trabajo infantil y femenino, ¿ya? A ver, acá es cuando empieza a nacer lo que es el trabajo infantil. Muy bien, Jesús. ¿Ya? Las mujeres y los niños también empiezan a trabajar en las fábricas, ¿ya? Claro, como dice, también trabajar las mismas jornadas de hasta 16 horas o muchas veces más. Pues, ¿cuál era la característica de hacer trabajar a niños? Es que eran más dóciles y más baratos, ¿ya? Se le pagaban menos a un niño y también se les pagaba menos a las mujeres, ¿ya? ¿Por qué? Porque era más fácil, más barato eh, que hacer trabajar a niños, ¿ya? No eran buenas Era la misma forma, por ejemplo, si solo había que mover una tuerca, ¿cuál es la diferencia que lo haga un niño o un adulto? Es lo mismo, ¿no? Ninguna. Y si yo le puedo pagar menos a un niño, el empresario, el burgués, ¿a quién le va a pagar? ¿A quién va a hacer trabajar, al niño o al adulto? Si yo quiero ganar más plata, Al niño. al niño. ¿Ya? Ese era el pensamiento que existía en ese tiempo. Entonces aquí empieza a surgir lo que es el trabajo infantil, es lo que dijo el Agustín al principio de la clase. Ya de eso de que los niños también trabajaban, claro, los niños trabajaban mucho. ¿Ya? En ese tiempo la economía iba muy mal. No es que fuera mal, eso hay que tener claro. Acá la economía se pega un gran salto en mejoras, pero ¿cuál es la característica? ¿Es para todos la mejora o no? No. No, porque acá, claro, el dueño de esta empresa empieza a ganar mucha plata, ¿ya? Pero en cambio los trabajadores empiezan de alguna forma, a vivir una vida de pobreza, ¿ya? Y aquí es cuando empieza un poco también lo que es tanta desigualdad, ¿ya? Si bien antes existía mucha desigualdad, pero era una desigualdad entre los nobles y el tercer estado. Ahora no, entre lo que sería la desigualdad entre clases. La clase alta, que es el que controla esta empresa, y la clase baja, que son los que van a trabajar, ¿ya? Ya. Esto lo vamos a ver en la próxima clase porque parece que no vamos a alcanzar el tiempo, que serían los intentos de solución, que van a surgir nuevas doctrinas como el comunismo, socialismo, etcétera, ¿Cómo? etcétera. Y la idea es que le Profe, demos un poquito más tiempo a esto, ¿ya? ¿cómo intento de soluciones es como que intentar arreglar algo? Claro, van a ¿Cómo es? salir adelante de la próxima clase. Va a surgir el anarquismo, el socialismo, como respuesta a esto, pero después lo vamos a Sangre, explicar porque está bien y no nos queda mucho tiempo, ¿ya? sangre. Profe, se podría decir que es como una revolución, algo así. eh, la revolución industrial es una revolución, pero esto de lo obrero, que va a haber en la próxima clase, es prácticamente lo que va a ocurrir. Sí, que van a empezar como estas revoluciones, que van a permitir que, por ejemplo, la jornada laboral de algunos de los trabajadores llegue a 8 horas al día. Ya, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a pedir que leamos esto todos juntos. ¿Ya? ¿Quién quiere leer? Yo. Martín Baquedano. ¿Puede leer? Yo. Ya. Leo mal, profe. Ya, vamos a empezar con el Agustín. Ya, ¿hasta dónde, profe, más o menos? Hasta el punto que dice semana. Después viene el Martín Baquedano. No importa que lea mal porque hay que practicar. ¿Ya? Ahí donde dice en menos de una semana, ¿hasta Sí, ahí? sí. Ya.
Me casé a los 23 años y fui Pero entonces espera un poquito, ¿qué dice arriba? Documento 1, testimonio de Betty Harris, delante de una comisión parlamentaria de investigación, 1842. Me casé a los 23 años y fue entonces cuando fui a la mina. Antes, cuando tenía 12 años, era tejedora. No sé leer ni escribir. Arrastro las vagonetas de carbón y trabajo seis, 6, seis, ah, 6. seis, 6 horas por la mañana y 6 horas por la tarde. Paro casi una hora al mediodía para comer un poco de pan y un poco de mantequilla, sin nada para beber. Tengo 2 niños, pero aún son demasiado pequeños para trabajar. He tirado las vagonetas incluso estando embarazada. Conozco una mujer que volvió a casa, se lavó, se metió en la cama, parió y volvió a hacer el mismo trabajo en menos de una semana. Martín, Uy, qué fuerte. ¿Hasta dónde? ¿Hasta empapadas? sí, después viene Benjamín Manquehue. Ya. En el pozo en el que trabajo hay 6 mujeres y 6 niños y niñas. Es un trabajo durísimo para una mujer. El pozo está siempre húmedo y el agua nos llega hasta las rodillas. Un día me llegó hasta los muslos y con la que cae del techo es terrible. Mis ropas están casi siempre empapadas. Horrible. Listo. Sí, ahora va el Benjamín. Una prima mía se ocupa de los niños durante el día. No consigo hacer nada cuando vuelvo a casa por la noche, y a veces me duermo antes de lavarme. He arrastrado vagonetas hasta arrancarme la piel. Y es... Profe, ¿puede bajarle un poquito? Que no veo. Mm, a ver, ¿cómo? Oh, bueno. Estabas en compu, ¿cierto? Sí, ¿Ahí se ve? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. sí. Y es mucho peor cuando se espera a un hijo. Mi marido me ha pegado algunas veces porque no estaba dispuesta. Al principio no conseguía acostumbrarme y él tenía poca paciencia. Ya. Este es un testimonio de una persona real, ¿ya? De 1842. Voy a seguir al siguiente, que es el documento 2, que prácticamente es como una tabla. Dice, los salarios diarios en Francia de 1855. 2 francos por un hombre, 1 franco por una mujer, 0,75 francos los niños entre 3 y 16 años y 0,45 francos los niños de 8 a 12 años. 1 kilo de pan en 1855 costaba 0,45 francos. Es decir, el trabajo de un niño todo el día podía Costaba un saco comprar de... 1 kilo de pan con suerte. ¿Ya? ¿Y cuántos son 40 francos? 40 francos, no sé cuánto será en ese tiempo, pero alcanzaba 1 kilo de pan. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y lo que vamos a tener que entregar la próxima clase, vamos a revisar un poquito la próxima clase. De acuerdo a lo expresado en las fuentes revisadas, ¿por qué crees que se utilizaban niños en la fábrica durante la Revolución Industrial? ¿Por qué crees que hasta el día de hoy persiste el trabajo infantil? ¿Ya? Todos hoy día, hasta el día de hoy, sigue existiendo lo que es el trabajo infantil. ¿Ya? ¿Por qué es tan necesario el carbón durante la Revolución Industrial? Y eso fue porque lo que dije al principio de la clase. ¿Ya? Porque había mucha máquina a vapor. No adelante tanto. ¿Ya? No adelante tanto, ¿ya? De acuerdo a la fuente número 2, ¿por qué la burguesía industrial decide contratar mujeres y niños en las fábricas? ¿Ya? Ya, mencione al menos 2 cambios y 2 continuidades entre el trabajo de la revolución industrial y la de hoy. 2 cambios, cosas que ya no suceden antes, que ya no A veces, suceden, y cosas que podríamos decir que siguen sucediendo. ¿Ya? Eso lo tienen que pensar. o sea, en la 4 tendremos que poner 2 cosas que sean de, ¿cómo se dice? Que hayan cambiado y 2 que siguen. Sí, Ah, ya, ya, ya. ya. Por ejemplo, ya, 1, el trabajo infantil sigue existiendo. ¿Ya? Oh, sí. En partes del mundo, por ejemplo, en muchas partes de sudeste asiático, en Asia, el trabajo infantil es muy común.
¿ya? Pero antes se daba más. Antes se daba en Europa, que ahora en Europa no se da. Eso podríamos decir que es como un cambio ya. Pero el trabajo infantil, por ejemplo, en América, por ejemplo, Bolivia, es muy común. Y aquí también podemos ver un poco de trabajo infantil, no tanto como, por ejemplo, en lo que es Asia. ¿Ya? Ya, por ejemplo, las pelotas de fútbol es como el clásico ejemplo. Casi siempre son hechas por niños. ¿Ya? Y tarea para la casa, que en realidad esto es como tarea que ustedes tienen que averiguar, es averiguar sobre la ley de la silla. ¿Ya?